Esta es la persona, un hombre de aproximadamente 30 años, el único sospechoso. Así daba cuenta Chilevisión Noticias de la detención del presunto autor del doble asesinato de los hermanos Catalina y Rubén, quien durante 5 días se ocultó en un refugio en la cima del Cerro Pincoya. Acabamos de llegar al Cerro La Pincoya. Este es el lugar en donde estuvo refugiado Fernando Bam, donde hizo esta choza para ocultarse de la policía. Nos queda un largo camino para arriba, deben ser aproximadamente 1 hora a pie, pero vamos a tratar de ubicar el lugar exacto donde estaba escondido. Sabía que lo buscaban por cielo, mar y tierra, por eso escogió un lugar de difícil acceso como son las laderas de este cerro, ubicado en Huechuraba. Con nuestro camarógrafo comenzamos el ascenso, que no será fácil. Marcelo Villagrán nos va a mostrar un poco acá la cueva prácticamente que cavó este sujeto durante su corta estadía acá en este sector de Huechuraba. Aún quedan algunos vestigios, por ejemplo bolsas con las cuales revistió esta choza que hizo acá, algunas botellas de plástico que dan cuenta también que se surtía de algunos suministros básicos para poder beber, por ejemplo, agua. Tras 1 hora escalando llegamos hasta el lugar elegido por quien será formalizado este martes por el doble crimen, la cima del cerro, un lugar que creía inaccesible. Esta era la choza que armó, hoy en día luce absolutamente destruida. Tenía nociones para poder construir una suerte de refugio porque existen gomas que seguramente ocupó como suelo en el sector, lo tenía forrado con unos plásticos y además tenía estos troncos y claramente eran para sostener la base de este campamento. La tecnología en estos casos suele ser la mejor amiga de las policías. Luego de ser detenido en este lugar aislado de la sociedad, hubo que realizar una rápida comprobación de identidad de este sujeto, método conocido como reconocimiento biométrico, una herramienta fundamental para el trabajo de carabineros. La forma más efectiva de reconocer la identidad de un detenido es a través del sistema biométrico del Crossmatch, que es un sistema el cual reconoce la huella digital, como en el caso del sospechoso del doble homicidio en la comuna del Bosque, el cual fue detenido en la comuna de Huechuraba. El sistema nuestro se basa en una autenticidad de un 70%, vale decir, la coincidencia que debe tener este sistema para identificar a una persona con los datos del registro civil debe ser de hasta un 70%. Herramienta inequívoca a la hora de identificar personas. Este sistema además permite luego acceder al prontuario del sujeto solicitado. En su caso se pudo acreditar que no tiene condenas, pero sí detenciones por una serie de delitos, siendo la última por abuso sexual, la que abrió una nueva hipótesis en el doble crimen de los hermanos del Bosque, ya que se investiga un delito sexual en la víctima de 14 años previo al homicidio. A partir de las pericias realizadas en el sitio del suceso por parte de la Brigada de Homicidios y el Servicio Médico Legal, se solicitó la ampliación de la detención del imputado, quien será formalizado este martes en principio, tanto por el doble homicidio como por un delito sexual que el imputado habría cometido en contra de la niña de 14 años. Y si él cometió el horror de matar a esos 2 chiquillos, yo lo siento en el alma porque me duele, soy madre también, pero aquí hubo una provocación directa. Fernando no llega y mata a nadie por gusto, pero sí sufría de esquizofrenia y algún detonante, hubo una agresión muy directa como para que mi hijo ya no se encegueciera e hiciera eso. Con este escenario judicial, el futuro del imputado no es muy alentador. De hecho, son tan graves los delitos que se le formalizarán que arriesga la pena más alta de nuestro Código Penal, 40 años. Y algunas palabras a las familias, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Arriesga una pena de presidio perpetuo calificado, principalmente porque se le van a imputar 2 delitos de homicidio calificado y además la Fiscalía tiene en investigación un delito incluso más grave que tiene que ver con un delito de connotación sexual. Este martes se conocerán más antecedentes de un crimen brutal ocurrido al interior de esta casa de la comuna del Bosque. Eso en la audiencia de formalización, solo si la defensa del sospechoso no acredita algún tipo de inimputabilidad por enfermedad mental. Yo a Fernando lo conocí en Santiago, porque yo antes de venirme a vivir a Cartago yo era de Santiago. Ahí lo conocí, y lo conocí a través de su hermanastra. Así lo conocí. ¿Tú eras menor de edad? Sí, tenía 15, 16 años solamente. No. ¿Ahora tienes? 20. ¿Qué podrías decirnos de su personalidad y su forma de ser?
por lo que demostraba a las personas de afuera era que era caballero, que era calladito, era tímido, que era trabajador, que era buena persona, humilde, pero como es él realmente, ahora se está saliendo a la luz como es él realmente. ¿Es agresivo? Para haber hecho lo que hizo, es una persona agresiva, para haber dicho tantas mentiras, una persona mitómana. ¿Alguna vez tuviste problema con él? Solamente la ocasión que él intentó abusar de mí y cuando se fue. Cuando yo tenía una amistad con él, generalmente hablábamos de cosas normales que hablan los amigos. ¿Qué pasa el día a día? El amor, trabajo, estudio. Nada más ya raro, de sus Pokémon. Me hablaba mucho de sus Pokémon, de sus juegos. Mucho, que tenía un campeonato, que había atrapado este Pokémon y ese estilo de cosas. Vi a su mamá y a su hermano 1 o 2 veces en la vida. Más allá, no. Cuando estuviste ahí compartiendo con la mamá y él, ¿cómo era la relación? ¿Cómo se referían la mamá a él? ¿Cómo era? Este era un tema que yo quería llegar a tocar. La mamá dice que lo conoce mucho, que ha estado presente, pero yo vi la relación que había entre ella y su mamá esas 1 o 2 veces que yo fui para allá. Y no era una relación de madre e hijo, no era una relación que yo dijera, oh, se nota que es su mamá. Para nada, para lo único que le hablaba era para pedirle favores. Entonces, ¿la mamá a él? La mamá a él. Y con suerte hablaba, no había ningún afecto de cariño, que generalmente uno ve la conexión cuando hay de un hijo con una mamá, o al igual que de un hijo con un papá, se nota, pero ahí no se notaba. Entonces que ahora salga la mamá a defenderlo diciendo que esto, intentando tapar el sol con un dedo, lo encuentro absurdo. ¿Qué favores le pedía la mamá a él? Que le comprara cigarro, que le pasara plata para la casa. Generalmente esos eran los favores que ella le pedía. Cuando tú lo conociste trabajando, ¿en qué trabajaba? Trabajaba de guardia de seguridad en un supermercado. Así. ¿Cuánto tiempo duró? Según lo que él me decía, llevaba como 5 años trabajando de guardia. Sí. O si es que no más tiempo. ¿Qué le pasó? Siguió trabajando ahí. Incluso yo lo conocí con 15, 16 y él estaba trabajando de guardia. Ahora, el último, cuando fue el estallido social, ahí fue la última vez que yo lo vi trabajar de guardia. ¿Trabajó aquí en el Tao también, en un supermercado? Sí, pero duró entre 1 o 2 semanas. ¿Por qué? No duró, porque lo encontraron raro, lo encontraron como que no estaba como capacitado para ser guardia. ¿Él tenía pareja estable? No, yo nunca le conocí una pareja, nunca le conocí a una persona que estaba conociendo, nada. ¿Cuándo y por qué dejaste de tener contacto con él? Cuando él intentó abusar de mí, ahí fue cuando yo perdí contacto con él, pero tampoco se perdió del todo el contacto, porque las llamadas, la amenaza, el acoso, los mensajes, el ciberbullying, intentó funar a mi familia por cosas totalmente falsas. Él empezó todo este tema de la funa, entre comillas, porque ni siquiera fue una funa, cuando yo empecé a funarlo, cuando yo le hice denuncia, ahí, pero como para su defensa. Él también trató de funarlos por un tema económico, que había pedido un préstamo para ayudar a ti y a tu familia. Claramente sí, por eso también intentó funarlo, y cosa que es totalmente mentira. Nunca tuvimos la necesidad de pedirle nada a él, nada, incluso el tiempo que él estuvo acá, nosotros le compramos ropa, nosotros le compramos toalla, le enseñamos a bañarse, lo alimentábamos, no le cobrábamos ni para la luz, ni para el gas, ni para el agua, para nada. Estaba viviendo gratis en mi casa, no aportaba ni siquiera con la 11. Siempre se quejó de su mamá, siempre se quejó de su familia, siempre dijo que nunca había tenido una familia, que nadie lo quería y un montón de cosas. Entonces que ahora aparezca la mamá a demostrar algo que no es, aparte que uno analizando las cosas uno también se da cuenta que la mamá tiene normalizadas muchas cosas que no tienen que ser normalizadas. En la entrevista dijo que su hijo había llevado a la niña a la casa de ella y había dicho que era la polola. Y yo sé que es mentira, pero si fuera cierto, ¿cómo una mamá normaliza que su hijo de 29 años esté con una niña de 14 años? Eso no puede ser aceptable, eso es pedofilia, eso no es normal, eso no está bien. Entonces normalizarlo, además dudar en lo que yo dije, que él había intentado abusar de mí, entonces mi mamá miente, mi papá miente, mi hermana, mi pareja, mis amigas y todas las otras niñas que también él intentó abusar y que también acosó mienten, y su hijo una blanca paloma.